Estudiantes de primer año de secundaria, bienvenidos a esta semana número 2 del tercer trimestre de clases virtuales en el curso de química. Muy bien, ya la clase pasada hemos hablado acerca de la tabla periódica, antecedentes, cuál fue su evolución e inicio de la tabla periódica y como hoy la conocemos de acuerdo ya a una clasificación de elementos químicos de acuerdo a su número atómico. Entonces, el día de hoy vamos a centrarnos en lo que es la descripción de la tabla periódica. Para ello, vamos a emplear también un esquema gráfico y es importante que lo tengas tabla periódica aquí a la mano para que puedas entender y comprender mejor este tema. Lo importante de la tabla periódica es saber los símbolos de cada elemento químico. Muy bien, la tabla periódica que hoy conocemos es un esquema gráfico en donde los elementos químicos están agrupados en 7 periodos que son las filas que están en horizontal y 16 grupos, 18 columnas, de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas, siguiendo un orden ascendente, ¿no?, en función a su número atómico. Bien, la descripción de la tabla periódica. Hasta la fecha se conocen aproximadamente 109 elementos químicos oficialmente reconocidos, de los cuales 90 se encuentran en la naturaleza y el resto son artificiales. Por ejemplo, en la naturaleza como el oro, la plata, el oxígeno, nitrógeno, y así podemos citar una variedad que conocemos y que tenemos también en nuestra casa, en nuestro hogar, y lo usamos muy a diario. De estos 109 elementos químicos, 11 son gases, 5 diatómicos. Diatómicos tiene 2 átomos, por ejemplo, el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro. Y 6 monoatómicos no tienen subíndice, no son moleculares, por ejemplo, el helio, neón, argón, frictón, xenón y radón, que son los gases nobles. Luego tenemos también 2 líquidos, el bromo y el mercurio. Así se encuentran en la naturaleza. Y el resto son sólidos, por ejemplo, el hierro, el níquel, el cobre, oro, la plata, el zinc, ¿no?, en estado sólido. Muy bien. Los 109 elementos químicos están distribuidos en 4 zonas dentro de la tabla periódica actual. Estas son bloque S, bloque D, P y F. Los metales que representan a las zonas S y P son llamados elementos representativos, que serían los del grupo A. Y los metales que se ubican en la zona D se llaman metales de transición. Y por último tenemos el bloque F, que están ubicados aquí 4F y 5F, son llamados metales de transición interna. 4F es lantánidos y 5F es actínidos. Y hemos visto también en la configuración electrónica, es decir, en la regla de Serrucho, que solamente los niveles 4 y 5 tienen al subnivel F, el resto no tiene F. Entonces recuerda, S y P son elementos representativos de elementos o metales de transición y por último F, metales de transición interna. Muy bien, de acuerdo a sus propiedades químicas se clasifican en metales y tenemos no metales. ¿Cuáles son las características principales de los metales? Estos, al combinarse con el oxígeno, van a formar óxidos básicos. Por ejemplo, el hierro, ¿no?, al estar en presencia con el oxígeno, va a formar el óxido ferroso, el óxido férrico. En la interacción química van a perder sus electrones. Ya hemos visto esos tipos de átomos que son los cationes, son iones de carga positiva. Se les llama electropositivos. Además, son reductores, es decir, se oxidan
que pierden sus electrones. Ya vemos ahí un clavo, ¿no?, que se coloca a la intemperie. Después de un tiempo vamos a observar que se ha formado el óxido ferroso. Luego tenemos los no metales. Todo lo contrario de los metales. Al combinarse con el oxígeno van a formar óxidos ácidos. Por ejemplo, el carbono más el oxígeno será el CO2, que es el anhídrido de carbono. En la interacción química ellos van a ganar electrones. Su carga es negativa. También se le llama aniones y son electronegativos. Además, son oxidantes y se reducen, todo lo contrario a los metales. Luego tenemos lo que es periodos y grupos. Esto hay que tenerlo muy en claro. Periodo es todo lo que está en filas, no es el ordenamiento de los elementos químicos en filas horizontales que tienen diferentes propiedades y poseen son 7 niveles de energía. Ya también lo hemos visto en la configuración electrónica, el KLMNOPQ, 7. En el primer nivel va a presentar solamente 2 elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Aquí están el hidrógeno y el helio en una sola fila. En la fila número 2, el litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Y así sucesivamente, ¿no? En la fila 3 observamos acá, tiene 8 elementos cada uno, el cuarto y quinto 18 elementos, ¿no? Y el sexto 32 elementos. Por último, el séptimo, que está incompleto, con 23 elementos. El grupo o familias son las columnas verticales de propiedades químicas, que están los elementos representativos, ¿no?, S, y los grupos B, que son los elementos de transición, metales pesados. Además existe un grupo de elementos que está fuera del bloque principal, que son los F, y que se les llama elementos de transición interna. En total son 18 columnas. Cada periodo se va a iniciar con un metal alcalino, sea litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, y termina con un gas noble, por ejemplo el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Aquí vemos más detallada la tabla periódica. El grupo 1A, que son los alcalinos, grupo 2A, alcalinos tercios. En el centro se encuentran los metales de transición, que son metales pesados. Hay también metales de acuñación, que son el cobre, el oro y la plata. Luego, en el grupo 3A, elementos representativos, recuerda que el A es elementos representativos y el B de transición. 3A son los tercios, boro, aluminio, galio, indio, talio. 4A, carbonoides. 5A, nitrogenoides. 6A, los anfígenos o calcógenos, también se les llama chalcoides. Halógenos. 7A, flúor, cloro, bromo, yodo y azato. Esto de color naranja, que son los semimetales metaloides, lo constituye 8 elementos: boro, silicio, germanio, fósforo, arsénico, teluro, polonio y azato. Cada grupo o familia tiene una terminación en su configuración electrónica. Todos los que terminan en S1 son los alcalinos. S2, alcalinos tercios. D1 es la familia del escandio, 3B. D2, la familia del titanio. Todos los que están en el centro se le llama familia de acuerdo al primer elemento que esté ubicado allí, sea familia del escandio, familia del titanio, familia del vanadio, familia del cromo, manganeso, hierro, familia del cobalto, níquel, del cobre y del zinc. Los que ya están acá en este lado derecho sí tienen un nombre en específico. Entonces,
Ya sabes que la configuración electrónica sigue siendo muy importante porque también la vamos a aplicar para encontrar el grupo o la familia de cada uno de los elementos químicos cuando solamente el problema nos dé el número atómico. Realizamos la configuración electrónica y determinamos qué grupo o familia es. Aquí está más detallado. 1A, S1, metales alcalinos, excepto el hidrógeno. El hidrógeno solamente se ubica ahí, sea por que tiene un electrón, ¿no? Pero no es un metal, es un gas. S2, metales alcalinos térreos. S2P1, los boroides. Recuerda que se está sumando 2 y 2, 4, 4A. 2 y 3, 5, 5A, nitrogenoides. 6A, anfígenos o calcógenos. 7A, halógenos. 8A, gases nobles o también llamados gases raros. Aquí el helio sí va a terminar en S2. Luego tenemos la familia del cobre, S2D10. Familia del zinc, S2D10. Ellos tienen la misma terminación, ¿no? En este caso. Familia del escandio, 3B, familia del titanio, 4B, familia del vanadio, 5B y así se puede continuar. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo claro acerca de cómo determinar la familia de un determinado elemento. Por ejemplo, un elemento X cuyo número atómico es 7, realiza la configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p3, 3 más 2, 5 más 2, 7. Aquí está. Ahora, solamente tomas el último nivel que es 2 y sumas 2 más 3, 5. Entonces el grupo es 5A siempre en números romanos. Como termina en P sería A y se llaman nitrogenoides. Luego el F, cuyo número atómico es 9. Realiza la configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p5. Electrones de valencia son los de la capa final que es la 2, 2 más 5, 7, 7A y es un halógeno. Familia del silicio cuyo número atómico es 14. Realiza su configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Sumas 2 más 2, 4, más 6, 10, 12, 14. Muy bien, está correcta la configuración electrónica. Te centras en el último nivel que es 3 y suma los exponentes, los electrones. 2 más 2, 4, 4A porque termina en P, entonces pertenece a la familia de los carbonoides y de esta manera vas encontrando la familia o grupo. Esto es con respecto a los últimos electrones de valencia. Muy bien. Muy bien, luego continuamos con los siguientes ejemplos también para ubicar la familia del titanio. Realiza la configuración electrónica cuyo número atómico es 22, sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d2. Todos los exponentes deben sumar 22, 2 y 2, 4, 10, 12, 18, 20, 22. Muy bien. Te centras, cuando termina en D, te centras en los dos últimos. Bueno, en la capa mayor que es 4 y en el último, 2 más 2, 4. Como termina en D, el grupo es B y corresponde, claro, a la familia del titanio. El siguiente es el cobre. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4, aquí debe ser 4s2, 3d9, pero aquí hay una pequeña regla que debemos recordar que siempre no debe terminar en D9, sino en D10. Por lo tanto, aquí pasa un electrón a ese lado. Sumas 10 más 1, 11, entonces es 1B. El 11, si termina en 11, es 1B. Familia de los metales de acuñación. Siguiente es rutenio, cuyo número atómico es 44, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d6. Suma 6 más 2, 8b porque termina en D. Muy bien, hasta aquí hemos concluido con lo que corresponde a la descripción de la tabla periódica.
Luego tendrás algunas preguntas relacionadas a este tema y que puedes desarrollar con facilidad después de escuchar el video. Nos vemos y conmigo será hasta la próxima semana.